¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a su programa La Hora Médica de las Clínicas Maison de Santé. Probablemente todos hemos escuchado el término de meningitis y nos hemos preocupado muchísimo cuando se trata de algún familiar. El día de hoy queremos conversar sobre este punto y ver sobre todo si es que estamos hablando solo de problemas infecciosos o si hay otras razones para que se inflamen estas capas que protegen a nuestro cerebro y a nuestra médula. Para conversar sobre este tema, hemos invitado el día de hoy al doctor Luis Miguel Uchuya, médico neurólogo de nuestras clínicas, y al doctor Ernesto Baigorria, médico pediatra también de nuestras clínicas. Con ustedes vamos a tratar de dilucidar un poco qué es lo que pasa, cómo es que una persona puede contraer la meningitis, pero primero veamos lo que dicen nuestros amigos en la siguiente encuesta. ¿Sabe usted qué es la meningitis? Las meninges están cerca del cerebro y son, digamos, peligrosos en el caso de una enfermedad. Sé que es una infección al cerebro, y que es algo grave. Es una enfermedad que ataca las células del cerebro, las membranas del cerebro. Claro, es una infección que va dirigido o que afecta directamente al cerebro, ¿no? Por una contaminación, puede ser de la basura, no del baño. Bien, el común denominador de las encuestas o de las personas encuestadas ha sido el hablar de peligro en todo caso o de algo preocupante. En ese sentido, antes de revisar aspectos anatómicos que sí son importantes también para que nos entiendan, yo quisiera pedirte, Miguel, un poco que nos hagas una perspectiva de qué significa cuando uno habla de meningitis. Meningitis viene del término inflamación. Inflamación de las meninges. Las meninges son unas membranas que envuelven al cerebro. No es una infección del cerebro ni inflamación del cerebro, sino de la envoltura de estas membranas que rodean el cerebro o la médula espinal igualmente, y que puede tener diversas causas. Sí, ciertamente es importante que revisemos con algunas imágenes para que ustedes puedan entender la diferencia que propiamente las meninges, como ha dicho Miguel, es un conjunto de capas que van a rodear y proteger a nuestro cerebro, y ustedes van a ver que esas meninges además van a producir, tienen entre sus muchas funciones, producir un líquido que va también a proteger nuestro cerebro. Si hacemos una aproximación, estamos viendo de que este corte del cerebro lo hemos ampliado y vemos que la meninge a su vez tiene hasta 3 capas como parte de su estructura. Cuando hablábamos hace un momento, cuando Miguel se refería de que existen diversas causas, Ernesto, hablábamos, de repente estamos hablando de si es que son solamente las meninges solamente se pueden inflamar por problemas infecciosos o si hay otro grupo de enfermedades que también pueden producir la inflamación de las meninges. Bueno, lo más frecuente son cuadros bacterianos, virales, también hay tuberculosis, meninge, también por hongos, la micosis, ¿no? Pero usualmente van de la mano más cuadros virales y bacterianos, lo que más se puede ver en niños. Quizá cuando conversábamos antes de entrar al programa, Miguel, para no ya no tocar ese tema porque de repente es muy especializado para el público, pero también algún tipo de cáncer puede producir una inflamación de la meninge. Por supuesto, hay meningitis carcinomatosas. Se difunden las células neoplásicas en las meninges. Existen meningitis químicas, simplemente por ejemplo, cuando hay un sangrado, el sangrado produce una irritación de las meninges, es una meningitis también de origen químico. No, meningitis significa simplemente el término inflamación, itis es la inflamación de las meninges. Bien, y como había dicho ya Miguel antes, las meninges se pueden inflamar, infectar por estas diversas razones y no es lo mismo que la infección que puede ocurrir del cerebro. Vamos a puntualizar esto. Entonces, cuando puede haber lo que es en rojo, podemos ver una bacteria o un virus representado que está invadiendo parte de las capas del cerebro y no es lo mismo que se infecte una zona específica del cerebro. Ahora, cuando esto ocurre, ocurre la inflamación por una causa infecciosa, estamos hablando de un problema importante, ciertamente. Como pediatra, Ernesto, en tu apreciación, ¿cuál sería, digamos, el grupo etario más lábil a un problema, a una meningitis? El grupo etario, digamos que es de riesgo, es de que nace hasta los 5 años. El grupo que tiene mayor predilección a padecer es de los 6 hasta los 18 meses. Entonces, hablamos de un niño de 0 a 2 años, es el grupo de alto riesgo.
¿Y hay alguna razón para que esto sea así? Claro. Usualmente se comienza a vacunar con la vacuna antimeningitis a partir de los 2 meses. ¿Por qué? Porque hasta esa edad el niño tiene todavía las defensas que la madre le ha dado en el embarazo, los anticuerpos. Después de 2 meses de vida, el niño ya carece de defensas. ¿Por qué? Es un niño inmaduro. Su respuesta de defensa digamos, contra la producción de anticuerpos no la tiene. Entonces es una presa fácil a infectarse, inclusive es mortal. Porque todos esos niños recién nacidos, neonatos, mueren fácilmente, en lapso de horas pueden morir. ¿Y en los adultos existe alguna, digamos, predilección por algún grupo etario, o en todo caso hay grupos etarios que tienen mucho mayor riesgo cuando realizan el problema inflamatorio? Sí, los ancianos, las personas de la tercera edad pueden tener una predisposición, digamos, por disminución de defensas a tener un proceso infeccioso de esta índole. Pero también hay que tener en cuenta todas las personas inmunodeprimidas por cáncer o porque tienen, por ejemplo, VIH. Son factores que favorecen una inmunodepresión y hay predisposición a tener este tipo de meningitis de origen infeccioso. Aparte hay que tener en cuenta en personas más jóvenes traumatismos faciales o traumatismos encefalocranianos, que haya pues ruptura de cráneo y obviamente contacto de las meninges con el exterior. Y otras causas frecuentes, generalmente en mediana edad, pues la presencia de infecciones de la vía sinusal, ¿no? De senos paranasales, otitis o problemas infecciosos de origen de otorrino que a la larga tienen comunicación con la parte interna del cráneo. Claro, esto es importante porque a veces tenemos un problema infeccioso común, silvestre, con una otitis, una sinusitis, y no le damos la relevancia que podría tener el tratar oportunamente. Y veamos que en imágenes que entre los factores de riesgo son las infecciones, todas las infecciones de la vía respiratoria superior, en la que incluye las sinusitis, las infecciones de los senos paranasales. Y además también, y eso, en ese sentido, hay algunas otras condiciones que podrían facilitar, digamos, la transmisión de problemas infecciosos que lleven a la meningitis, digamos, el contacto con determinado tipo de secreciones o algún tipo de virus. ¿Se pueden transmitir por vía respiratoria? Sí, por ejemplo, hay niños que son asintomáticos. ¿Qué refiere eso? Hay una bacteria, por ejemplo, el neumococo, que es un huésped que puede estar inclusive en la nasofaringe. Está en la vía aérea del niño, pero no puede ser la enfermedad. Y es un portador asintomático. Va al nido, va al colegio, normal. Pero él puede contagiar a un niño que esté, digamos, desprevenido, que no esté vacunado, que esté inmunodeprimido, que esté desnutrido o que esté padeciendo de un cuadro viral. Es un factor en el cual se va el niño a contagiar por la vía aérea. Las gotas, las flúcar, están contaminadas. Entonces el niño va a aspirar por la nasofaringe por otro niñito, ¿no? Porque es de niño a niño. Y va a comenzar a hacer un cuadro viral aparentemente al comienzo. Y luego va a ir a la vía aérea, que puede agarrar lo que es garganta, oídos, senos paranasales, ¿no? Y los bronquios. Y después hace la diseminación, digamos, hematógena en la sangre. Es la bacteriemia. Ahí comienza a avanzar y llega inclusive a ubicarse a nivel de las meninges, ¿no? A nivel de la circulación cerebral, y comienza ya la inflamación de las meninges, que es la cubierta efectivamente tanto vecino como el músculo espinal, y hace el cuadro. Esto lo hace en el lapso de horas, como repito, de 2 a 24 horas. Es brusco, ¿no? Y depende de la edad del niño. Los niños que son muy pequeños puede pasar desapercibido inicialmente, ¿no? Un niño mayor ya da más síntomas. De ahí la sospecha del médico pediatra de, ante la duda, indagar, ¿no? Como el diagnóstico, la punción lumbar, hacerla para tener un diagnóstico certero. Pero te pregunta, sí, hay que tener mucho, más que nada, desconfianza y ver que un cuadro viral inicial puede desembocar en un niño que no esté, digamos, en óptimas condiciones en un cuadro meningio. Bien, y obviamente para que usted esté adecuadamente informado y para que tenga una cita de repente personalizada, le podemos ofrecer la Maison Santé del Este.
Bien, indudablemente son muchas las razones por las que uno puede hacer una meningitis entre los problemas bacterianos y virales. Sin embargo, en el país hay que hacer una consideración excepcional. Claro, aquí ya no atacaría a un grupo etario en especial, sino prácticamente tanto niños como jóvenes o adultos, ancianos podrían ser afectados si viven en condiciones de salubridad, de pobreza, de malnutrición. Obviamente eso genera baja de defensas, y la tuberculosis es una de las causas en nuestro país a la que hay que pensar siempre, de meningitis tuberculosa. Aparte de ellas, cosas más raras, pero que sí se presentan en nuestro país y hay que tener en cuenta, es el hecho de que muchas veces niños o adolescentes nadan en lagos, en ríos, que a veces son portadores de acantoamebas. Hay este tipo de bacterias, la Neisseria o la acantoamebas, que son bien agresivas y producen una meningitis que lleva a una meningoencefalitis. Quizás el término para las familias o las personas que nos escuchan, cuando el cerebro es afectado, se llama encefalitis. Y cuando estamos hablando de meninges, es la meningitis. Pero hay complicaciones de meningitis a encefalitis y eso ya es una meningoencefalitis. Bien, este término tenemos que explicarlo con más detalle en nuestro siguiente bloque. Vamos a revisar un poco también cómo se presentan, cuál es el cuadro clínico que puede tener un niño, un paciente adulto que tiene una meningitis, y también depende de cuál sea la naturaleza de la infección. Los invitamos a que nos visiten en nuestra página web, o si lo prefiere, llámenos al 251-8030 o al 467-5500. Regresamos. Bien, amigos, estamos conversando con ustedes sobre las meningitis, que como ya hemos explicado en extenso, representan un problema inflamatorio de la capa que cubre tanto a nuestro cerebro como a nuestra médula espinal. Particularmente el día de hoy queremos discutir sobre las meningitis infecciosas, y hemos visto que pueden ser de naturaleza muy variada, pueden ser bacterias, pueden ser virus, puede ser la tuberculosis o pueden ser algún tipo de parásitos como estas amebas de vida libre, que también en nuestro país se han reportado casos, aunque son extremadamente raros, pero hay que tenerlos en cuenta, sobre todo cuando hay la información de que uno se baña en lagunas, lagos o en zonas donde pueda estar el agua empozada. Y para hablar de cuadro clínico, creo que uno podría tener un cuadro muy característico, muy puntual. Sin embargo, comenzamos el problema con los niños. ¿Cómo se presenta la meningitis de acuerdo al grupo etario? Digamos, en niños menores de 3 meses, la falta de succión, o sea, el niño no lacta bien, no ingiere su alimento, su leche, es un factor de riesgo. O sea, la madre se da cuenta que no va bien el niño, y es motivo inclusive de una consulta de emergencia, acude. Luego nota la madre que tiene fiebre, el alza térmica. Posteriormente, el niño puede estar muy irritable, o al revés, que tenga en extremo una letargia, o sea, que el niño está sonoliento, no está despierto, no está vivaz, ¿no? O que también hayan vómitos. Todos esos signos son tranquilamente premonitorios de un cuadro tal vez meningio. De persistir esta sintomatología, estamos obligados a descartar un cuadro de meningitis. Por otro lado, Víctor, los niños mayores tienen fiebre, hay vómitos, una intensa cefalea, dolor de cabeza, ¿no? Y además, lo más importante, una alteración en cuanto al estado de conciencia, que es fluctuante. En esos casos, niños mayores, estamos obligados también a hacerle una punción lumbar para hacer el diagnóstico definitivo de una meningitis. Bien, todavía no entremos a métodos diagnósticos, vamos a la parte clínica. Y primero te voy a pedir que nos hagas un resumen de cuál sería el cuadro típico ya en una persona adulta, cuáles son los síntomas con los que uno puede plantear la posibilidad de meningitis, todavía sin examinar al paciente. Bueno, en las personas adultas que tengan un sistema inmunitario normal, hay que tener en cuenta que es un dolor de cabeza acompañado de fiebre. Un dolor de cabeza persistente, intolerable, con fiebre, y que a la larga hay un trastorno de la vivacidad mental, o también hay intolerancia a la luz, por ejemplo, hay una especie de fotofobia,
y cambios en el aspecto, ¿no?, emocional de la persona. Pero sobre todo es eso, cefalea, pero que esté asociada a fiebre. Y hay rigidez del cuello, ellos mismos notan que se sienten más duros, ¿no? Ahora, eso Aparte de las náuseas, de los vómitos, que más o menos es el mismo cuadro que se presenta en adolescentes o niños. un reto adicional lo representa el cuadro clínico de la meningitis por tuberculosis, pero antes de discutirlo vamos a recibir una comunicación desde Ica. ¿Cómo está? Le escuchamos. Doctor, buenas tardes. Las personas que han sufrido de meningitis pueden llegar a recuperarse totalmente. Y en mi caso, si yo he tenido algún contacto con una persona enferma, ¿puedo tener alguna enfermedad más adelante? Gracias por su respuesta. Bien, muchísimas gracias. Hay dos preguntas implícitas en esto. Por un lado, veamos a los niños. ¿Se recuperan totalmente los niños? ¿Pueden tener algún tipo de complicaciones a posteriori? ¿Qué te puedo decir? La mortalidad en niños es de 5 a 10%. El porcentaje de secuelas o complicaciones es de 20 a 40%, que es alto. ¿Pero de qué depende? Depende de la rapidez en el diagnóstico. Tenemos 12 hasta 36 horas para hacer un diagnóstico precoz. De ahí ese pronóstico. Obviamente, mientras más rápido actúe yo con mi antibiótico y tenga la certeza de un cuadro meningio y lo cura con antibióticos de amplio espectro, el niño va a mejorar. Si fuera lo contrario, que el niño llega muy mal y no sea un diagnóstico adecuado, inobjetablemente sí van a haber complicaciones. El niño puede fallecer, que es la más grave de todas, puede quedar sordo, hasta con una ceguera, puede pasar convulsiones o alarga un tipo de trastorno en cuanto al aprendizaje. Eso es lo que más se ve en niños. Y la otra parte de la pregunta era la preocupación si uno ha tenido el contacto con una persona enferma, ¿qué posibilidades hay de que se desarrolle algún tipo de enfermedad? Pero lo más importante a saber es qué tipo de meningitis hubo. Porque lo que nos describe el doctor Baigorri es obviamente una meningitis purulenta, bacteriana, pero felizmente la gran mayoría, el gran porcentaje de meningitis son de origen viral. Y de origen viral estacional por virus, generalmente enterovirus, que prácticamente a veces pasan sin necesidad de tratamiento. Esa es la gran mayoría de meningitis, sobre todo en niños. De hecho, que hay que llegar al fondo del asunto y ver cuál es la causa, pero podemos estar, digamos, en cierto modo, mucho más tranquilo en función a la parte estadística, ¿no? Si una meningitis se complica y lleva a una meningoencefalitis, obviamente hay lesión cerebral, y cuando hay una lesión cerebral por acúmulo de pus, un empiema o un absceso, eso deja secuelas. Deja secuelas en función de dónde esté localizada la lesión, sea en la parte motora, en la parte del lenguaje, en la parte de la visión, convulsiones, pero felizmente no es la gran mayoría. Vamos a discutir un poco más cuando hablemos de tratamiento, de lo que debe hacerse como prevención de acuerdo a la definición ya de qué tipo de meningitis estamos hablando. Tenemos una nueva consulta de exteriores. Adelante. Doctor, buenas tardes. ¿Dice que la meningitis solamente da una vez? Porque yo sé de personas que han tenido 2 y hasta 3 cuadros de meningitis. Quiero saber eso, gracias. Bien, muchísimas gracias por su consulta. En realidad, si hablamos de que las meningitis pueden ser causadas por diversos agentes, tendríamos que preguntarles a nuestros invitados con qué tipos de meningitis uno podría, entre comillas, si es posible, tener algún grado de protección a posteriori, o uno tiene el mismo riesgo de hacer tantas meningitis como factores de riesgo se repitan. Por ejemplo, en pediatría tenemos, Víctor, que ha bajado sustancialmente la incidencia a una bacteria. La influenza ha bajado bastante, casi ha llegado al 5%, o sea que es tremendamente controlada. Y está en cualquier programa de vacunación a nivel nacional, es obligatorio al segundo, cuarto y sexto mes aplicarle la vacuna. Y se reduce, casi ya no existe. Pero hay niños que no pueden vacunarse por X motivos, o por descuido o por desconocimiento. Implica otro grupo de riesgo, ¿no? La pobreza podría ser, pero no se justifica. Segundo, tenemos al neumococo. Ese neumococo, existen vacunas que es la conjugada y la polisacárida. Cubre bastante bien. Y niños que no están vacunados, que de repente hacen la enfermedad de meningitis, eso no le da inmunidad permanente y vuelve a ser, Dios no quiera, otro cuadro meningio. Esa es la idea. Pero actualmente tenemos buenas vacunas que cubren bastante el espectro
contra la contaminación. ¿Y cuál sería la razón por la que una persona pudiera tener varios cuadros en todo caso? Te invierto la pregunta. Bueno, es como las infecciones por enterovirus, hay diferentes tipos de virus. Y obviamente con los cambios estivales y las variaciones y las mutaciones de los mismos virus, las defensas que uno puede hacer para un tipo de virus no necesariamente funciona para otros. Pero hay que tener en cuenta una cosa, cuando estamos hablando de estas infecciones bacterianas, meningocócicas o neumococo o hemófilos, obviamente eso se desarrolla generalmente en zonas donde hay una buena población, o escolar, o en el servicio militar, o en la universidad, entonces hay gente en contacto. Es importante por eso precisar el diagnóstico, porque en función de eso se tiene que hacer prevención. Y prevención en los niños es la vacunación, contra hemófilos, meningococo, etcétera, pero en adultos es toma de antibióticos. Nosotros, por ejemplo, estamos expuestos, si estamos analizando a una persona adulta con una meningitis, determinar cuál es, porque si es una de esas meningitis que puede ser contagiosa por vía respiratoria, o simplemente en niños de posiciones que tienen la bacteria y que uno en contacto con ella puede manipular objetos y contagiarse igualmente. Entonces, ahí nosotros recibimos antibióticos profilácticos, que es lo que debe recibir la familia o la comunidad o los escolares que rodean a la persona o el niño afectado, o en el servicio militar, donde hay también conglomerado de personas, ¿no? Yo creo que eso es importante recalcar también. Sí, hay muchísimas consideraciones en prevención, sobre todo de esta enfermedad, que vamos a discutirlas incluso en el siguiente bloque cuando hablemos de manera particular ya del tratamiento en cada caso. Bien, tenemos también que decirles de que si usted tiene dificultades con el tiempo, la Mesón Santé de San Isidro es la respuesta. Mesón. Bien, amigos, estamos conversando con ustedes sobre meningitis y realmente estamos abocándonos a lo que es la meningitis infecciosa. Cuando habíamos conversado en el bloque anterior, discutimos un poco lo que es el cuadro clínico, y una llamada que recibimos nos desvió un poco el tema hacia si es que había un mecanismo de protección a largo plazo para no volver a hacer meningitis. Y eso de repente no nos permitió conversar, Miguel, sobre el reto que es hacer el diagnóstico de meningitis desde el punto de vista clínico cuando el agente etiológico es la tuberculosis, porque no estamos hablando de la misma secuencia de hechos. ¿Cuáles serían, digamos, las etapas clínicas en las que un paciente puede clasificarse y que nos haga sospechar de una meningitis tuberculosa? Bueno, desde ya es una enfermedad donde la evolución del cuadro es de largo tiempo, subaguda o crónica, aparte de tener fiebre, dolor de cabeza, es un deterioro intelectual progresivo. Hay el antecedente familiar que alguien tuvo tuberculosis y hay el antecedente que el paciente tuvo tuberculosis pulmonar o renal o digestiva, porque esta es una infección por contigüidad, o sea, se diseminó la infección a otro órgano, como es por vía hematógena, al cerebro, a las meninges, y es la unión de diferentes cabos que nos llega a pensar eso. De hecho, los análisis básicos y cruciales es el líquido cefalorraquídeo, que nos ayuda a orientarnos a este tipo de patología. Juega mucho entonces los antecedentes. Y cuando habíamos hablado en la parte anterior, bueno, ya nos desviamos un poquito del orden, pero es importante que para unificar todo el tema terminamos ya con la parte de las vacunas. En ese sentido, uno le ofrece a la persona un grado de protección con las vacunas. Cuando uno le vacuna al niño con la BCG, ¿qué es lo que le está ofreciendo puntualmente? Bueno, básicamente un niño con BCG está dando un tipo de protección para que el niño con el tiempo haga sus anticuerpos específicamente contra el bacilo de Koch y la tuberculosis. Y lo está prácticamente protegiendo contra la meningoencefalitis tuberculosa. Aparte también hay una TBC miliar, que son los grados extremos de una tuberculosis, que puede ser mortal inclusive. Entonces, en nuestro país, menos mal que la campaña es diaria y tiene buena cobertura, una BCG. Bien, y antes de revisar los hallazgos del examen físico, vamos a recibir una comunicación desde San Luis. ¿Cómo está? Le escuchamos.
Doctor, buenas tardes. Mire, he escuchado acerca de la punción lumbar. Quisiera saber qué daños pueden causar en la médula ósea durante el examen, doctor. Muchas gracias por su respuesta. Hasta luego. Bien, muchísimas gracias. Bueno, en realidad el programa lo tienen que hacer los televidentes porque son sus inquietudes. Voy a adelantar unas imágenes que habíamos pensado plantear después de lo que era el examen físico. Puntualmente porque necesito que nuestros invitados nos precisen qué es lo que hacemos con la punción lumbar. Yo solamente voy a mostrar este gráfico en el que, como estamos viendo, el paciente tiene que ser colocado en una posición adecuada para obtener esta muestra de líquido cefalorraquídeo. Te pediría un poco, Miguel, tú que conoces estas imágenes, ya que nos digas qué es lo que hacemos. Claro, la punción lumbar es una prueba donde retiramos el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es un líquido que rodea el cerebro y la médula espinal. Están ubicados alrededor de la médula y al fondo, en la parte baja, después que termina la médula, donde encontramos una especie de radicelas que vienen a ser las colas de caballo, hay un saco dural donde se retira el líquido. El líquido se almacena ahí y aprovechamos pues que este programa nos permite tener una explicación masiva. Es un examen completamente inocuo, uno retira el líquido cefalorraquídeo justamente para analizar. El líquido cefalorraquídeo es como la sangre, ahí tenemos proteínas, tenemos glucosa, se analiza la bioquímica, ahí podemos encontrar parásitos, en fin, es importante. Entonces se hace la punción lumbar generalmente entre los últimos espacios de la columna lumbosacra, L4, L5, L3, L4, y se ingresa directamente a un espacio vacío, no hay médula ahí, no hay médula espinal, no es médula ósea, eso es otra cosa, estamos hablando de la médula espinal, es una zona vacía, solamente hay raíces que están flotando en el agua y que para poderlas tocar es prácticamente como meter una aguja en un pajar. Sí, bueno, realmente eso es importante porque quizás ese es el temor de las personas cuando le dicen que se tiene que hacer una punción lumbar. Yo me imagino que este problema lo tienes tú con mayor severidad cuando le dices al padre de familia que tienes que hacer una extracción de líquido. Como hemos visto aquí con toda claridad, no se toca la médula espinal, por lo tanto no tiene por qué haber secuelas. Pero, ¿cuál es la preocupación que te transmiten los padres? Bueno, inquietantes, porque ellos piensan que el niño puede quedar parapléjico, que no pueda caminar, ¿no? Se le explica, así como ha explicado Miguel muy bien, el procedimiento, que es inocuo, ¿no? Y a la vez se le hace firmar un tipo de responsabilidad en el cual nos da la alternativa al padre o la madre a realizar el procedimiento. Esto no se puede hacer libremente, sin el consentimiento, repito, de los padres. Lo firman, un vía digital, y procedemos al procedimiento de la punción lumbar. Bien, pero bueno, nos desviamos de orden del tema por la llamada, pero insistimos, tenemos que ir mostrándole alguna información importante. En ese sentido, voy a poner unas imágenes que grafican un poco lo que los médicos podemos observar en un paciente con una meningitis. Yo te pediría un poco que nos describas lo que estamos viendo, Miguel. Bueno, es un paciente sufriente, doliente, se nota que hay un trastorno probablemente de conciencia, está obnubilado, pero sobre todo está rígido. Hay una rigidez a nivel del cuello, es ahí. Lo que pasa es que las meninges van a todo lo largo de la médula y rodean el cerebro. Y como están inflamadas no se pueden estirar, están como una especie de contractura. Y uno los examina y siente como un bloque que no se puede mover. Estimula, hay ciertas pruebas, levantando las piernas, que son los signos de Kerning o de Brusinski, que nos permite orientarnos en el momento en que hay una inflamación de meninges. Con esto estamos prácticamente resumiendo, digamos, no todos, pero sí lo más importante, ¿no? El trastorno de conciencia, la rigidez de nuca y la presencia de Kerning y Brusinski, que son los signos que se pueden hallar en el examen físico. ¿Estos signos son fáciles de encontrar en los niños? Hasta los 18 meses es difícil, casi no se encuentra el Brusinski ni Kerning. Más de 2 años sí se puede encontrar. Pero en niños menores hay que ver el estado y la evolución. Si un niño, inclusive un niño irritable, por 2 o 3 días y febril, puede ser una meningitis, ¿no? Ahora, hay que ver el foco de inicio, si fue óptico,
Si fue una neumonía también puede ser, un poco de meningitis. Una septicemia también puede ser un poco de meningitis. Entonces, en pediatría buscamos justamente el grupo etario, las edades de los niños, manejarlos de acuerdo a ello. Pero siempre la madre es la primera que se da cuenta, que no come bien, repito, está febril, puede haber náuseas, vómitos y la irritabilidad. O caso contrario, que esté el niño muy sonoliento, no responde al estímulo, está deprimido, puede ser una meningitis. Bien, tenemos una nueva consulta exteriores. Doctor, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cómo se puede controlar o curar el problema de la meningitis en un niño que ha padecido de este mal? Bien, muchísimas gracias por su pregunta. De repente la respuesta muy puntual es que las meningitis bacterianas tienen un tratamiento conocido. Las virales vamos a discutirlo de repente hasta qué punto se puede manejar. Sí, me gustaría un poco precisar eso. Hemos hablado, generalmente las virales son enterovirus, un virus Coxsackie, pero hay algunas que generalmente son benignas a la larga, ¿no? Pero hay otras que son las que generan complicaciones. Por ejemplo, el virus de la rabia igualmente genera complicaciones, va directamente a afectar el tronco cerebral, el romboencéfalo, hace una meningitis sobre la zona que es el tronco, una romboencefalitis, digamos así. Hay la que a nosotros como adultos vemos generalmente con cierta regularidad son las encefalitis o las meningitis a virus herpético, a herpes simplex o a herpes zóster. Y sobre todo este tipo de meningitis que se puede complicar con encefalitis produce un gran daño cerebral, un daño en la parte de los lóbulos temporales, donde estas personas pues tienen una gran pérdida de lo que vendría a ser el lenguaje, la memoria, y quedan bien dañadas. Por eso que muchas veces cuando un cuadro de una persona adulta de meningitis se sospecha, antes de poder determinar que sea viral o bacteriana, nos interesa empezar un tratamiento contra el virus herpético, de manera que si en el futuro no fue por lo menos se le protegió al paciente en la sospecha que podría haber sido, porque cuando el virus se desarrolla y esperando los análisis nos retardamos, los daños que el virus afecta sobre el encéfalo son irreversibles. Por lo tanto, preferimos pecar en exceso que en defecto. Y aparte de los enterovirus, hay también el virus de la polio, que felizmente en nuestro caso está controlada, pero existen algunos y es un virus que ingresa pues por las raíces de los nervios periféricos en función de dónde fue la mordedura, ¿no? O perdón, la infección, si es en piernas o es en manos, y afecta más que todo las meninges y las astas anteriores, que son las astas motoras de nuestra economía, ¿no? De los brazos, de las piernas. Entonces, son virus que hay que tener en cuenta. En nuestro siguiente bloque les voy a mostrar una foto que es preocupante, pero antes quisiéramos decirles de que para poder atenderlo con toda seguridad, con un equipo especializado, con médicos altamente capacitados, les ofrecemos nuestra clínica Mesón San Felipe del Este. Bien amigos, estamos conversando con ustedes sobre las meningitis que hemos visto. Estamos hablando puntualmente de las meningitis infecciosas que tienen diversos agentes causales. Pero cuando veamos esta imagen, sobre todo si es que hay la sospecha de meningitis en casa y si lo ve el médico, yo imagino que habrá una preocupación especial. Ernesto, un comentario sobre esta imagen. Bueno, esta es una meningitis a meningococo, en el cual se ve un exantema petequial severo y hace diagnóstico, pero es tardío el diagnóstico, porque está muy avanzado. Inclusive son niños que van a los cuidados intensivos y es expectante el pronóstico, evolución del niño. Es altamente, se instala en 6, 8 horas y es altamente diseminable, o sea que puede infectar inclusive a los médicos y enfermeras que estamos trabajando, y obliga a usar un tipo de profilaxis como la rifampicina, ¿no? Lamentablemente, como repito, son cuadros ya que está muy avanzado el cuadro, es de extrema gravedad y la mortalidad es muy alta. Entonces, esto viene más que nada a colación de una falta de
que te digo, de salubridad, hacinamiento, la pobreza. Y casualmente, no se sabe por qué, en niños son los niños, antes que las niñas, los que más sufren de meningitis. No se sabe por qué. Será porque son más expuestos, más investigadores, más traviesos puede ser. Pero esas son imágenes que nunca deberíamos ver. Si se ve, realmente es de muy mal pronóstico. Y va de frente 24 a 48 horas a una unidad de cuidados intensivos, es pequeño. ¿Tú has visto este tipo de lesiones en adultos, Miguel? No, no he tenido la suerte, entre comillas, de ver cuadros patéticos. Lo que sí me gustaría recalcar, por ejemplo, que en ancianos, cuando se presenta un cuadro de sospecha de meningitis, generalmente está asociado a un problema infeccioso de algún otro órgano y que lleva a un deterioro de conciencia, pero que en ancianos no hay fiebre, generalmente no hay fiebre. Por lo tanto, si se tiene la sospecha de un foco infeccioso que no se puede determinar a pesar de tener un hemograma patológico, también es bueno hacerle una punción lumbar. No es solamente el único examen de diagnóstico, pero es el más importante. Pienso que hay que, de todas maneras, hacer una tomografía antes de hacer una punción lumbar, porque muchas veces la meningitis puede ser una expresión de alguna infección abscedada del cerebro y que se expresa luego con una meningitis. Me acuerdo de una niña, de una chiquilla escolar, que venía completamente consciente, no tenía ningún problema, solamente tenía una infección ocular. Y a la resonancia nos encontramos que era un absceso enorme, ¿no? Por eso es que es preferible hacer imágenes para poder hacer la punción lumbar inmediatamente. No vaya a ser que sea un empiema o algo que al hacer el retiro de líquido vaya a enclavar al paciente. Sí, tenemos una nueva consulta de exteriores. Adelante. Buenas tardes, doctor. Sobre la meningitis quisiera saber cuáles son las causas, cómo es que uno puede contraer esa enfermedad y cuáles serían los síntomas que se presentan al momento de contraerla. Bueno, es un poco el tratar de resumir lo que hasta ahora hemos comentado. Yo te pedí ese esfuerzo, Ernesto. Ya. La vía aérea es la vía de contagio. Se da niño a niño o adulto a niño, usualmente. Entra por la vía aérea, se disemina a nivel de la sangre y llega al cerebro. Pero está esto involucrado en cuanto al estado de nutrición del niño y sus defensas y la edad del niño. Mientras más pequeño es más lábil, mayor de 2 años, hasta 5 años es mucho más fuerte, ¿no? Y los síntomas, hemos hablado, hay fiebre, vómitos, náuseas, convulsiones, ¿no? Rigidez de cuello, indudablemente, la fotofobia, en los niños, la luz que les molesta mucho, ¿no? Y también un trastorno en cuanto a la conciencia. El niño no habla bien, no digrega bien, no coordina bien, inclusive sus movimientos a veces, ¿no? Inclusive en los tuberculomas hay muchos niños que están afebriles, pero tienen un trastorno de conducta. O sea, comienzan a divagar. Van al tomógrafo y tienen un tuberculoma a nivel de la región frontal. Y son niños que tú los ves que aparentemente lo único que llama atención es su comportamiento, que sale de lo normal. Bien, tenemos una comunicación desde Surco. ¿Cómo está? Le escuchamos. Doctor, buenas tardes. He estado viendo el programa y quería saber cómo se puede prevenir y si hay vacunas para esta enfermedad. Gracias. Bien, creo que las vacunas fundamentalmente están orientadas más a la edad pediátrica, así que te devuelvo la pregunta nuevamente. Sí, tenemos la vacuna, el HIV, que es la influenza tipo B, que se aplica al 2, 4 y 6º mes obligatoriamente. Y si que no la han aplicado, hay que aplicarla, señoras, es importante. Y también la polisacárido, que sería contra el neumococo, no es el nombre comercial, pero es muy importante. ¿Por qué? En el Perú, la primera bacteria que ataca es el neumococo a niños y entra por la vía óptica o sinusal, ¿no? O neumónica, una neumonía también puede darla. Y lo más grave, Víctor, es que esta bacteria está creando ya resistencia a nivel mundial. Razón por la cual se invoca que los niños, sobre todo menos de 5 años, deben ser vacunados. ¿Ya? Porque es tan fácil su contagio y algo así, si el niño se inocula de esta bacteria que es el neumococo, va a ser a veces difícil usar con antibióticos que actualmente son costosos y no pueden cubrir del todo. Entonces ya llamaría a un tipo de resistencia. Por eso ahorita la importancia, y hago una
aclaración, una invocación a las madres, a los padres de familia que vacunen a sus niños contra el neumococo, porque está realmente avanzando tanto que en Estados Unidos están pensando ya la dificultad en cuanto a cómo poder manejar esto. Han dado fácilmente una respuesta: vacunar. Mi lema y mi consejo es vacunar a los niños contra la meningitis. Muy bien, y si usted requiere alguna información adicional, los invitamos a que nos visiten en la Maison Santé de San Isidro. Bien, ha habido mucha información valiosa que se ha proporcionado el día de hoy, que esperamos que ustedes lo tengan en cuenta, pero creo que hay que puntualizar dos aspectos que son trascendentales, Miguel. En nuestro país la incidencia de tuberculosis es importante. Entonces, ¿cómo se previene eso? Con una buena nutrición, evitar todas esas cosas que favorecen la desnutrición, el alcoholismo, las drogas, que favorecen a la larga, por ejemplo, una predisposición a tener un VIH, donde ahí tenemos una fuente favorable a una tuberculosis. Y que la meningitis es una inflamación que, como está inflamado, permite el ingreso de antibióticos a través de las meninges. Cuando la meninge es normal, no permite el ingreso de antibióticos. Y que cuando encontramos estos pacientes con meningitis tuberculosa, a veces es tan difícil el tratamiento que hacemos a través de punción lumbar el ingreso de antibióticos. Y lo otro, lo que hemos explicado, la punción lumbar es clave. No deben temer a ese examen. Hace el siglo pasado se pensaba que eso dañaba a la persona. No es así, no es cierto. Es un examen inocuo que nos permite dar luces del problema. Sí, y no retrase usted el diagnóstico, que cuanto más temprano se trate, menores son las secuelas y el riesgo para su paciente. Bien, el tiempo ya no nos permite seguir conversando y no nos queda sino agradecerle a nuestros invitados del día de hoy, al doctor Luis Miguel Uchuya, médico neurólogo, y al doctor Ernesto Baigorria, médico pediatra, ambos de nuestras clínicas Maison de Santé. Y a ustedes, amigos, como siempre, las gracias por acompañarnos de lunes a viernes. Nos vemos.